Hola, 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 mis queridísimos amantes del drama turco y por supuesto del romance. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desciframos los entresijos del mundo del espectáculo, analizamos cada mirada, cada gesto y cada declaración de nuestros actores favoritos. Y hoy prepárense porque tenemos un tema que les va a volar la cabeza, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Después de un tiempo de silencio, de rumores, de especulaciones y de corazones rotos por la separación de esta pareja icónica, las señales apuntan a que podría haber una luz al final del túnel. Y no solo eso, sino que tenemos indicios de que Kerem Bürsin ha estado profundamente afectado por esta ruptura, llegando incluso a derramar lágrimas. Imaginen la intensidad de todo esto. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis exhaustivos y, quién sabe, quizás hasta un poco de esperanza. Vamos a desentrañar cada detalle de esta historia, desde los rumores iniciales hasta las últimas declaraciones, las posibles razones detrás de la separación y, por supuesto, las señales que nos hacen pensar que un reencuentro es posible. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama turco de la vida real, quiero recordarles a todos ustedes, nuestros fieles seguidores, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho amor por el mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora y no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos ocupa. La ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un shock para muchos. Después de protagonizar la exitosa serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance de cuento de hadas. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor, parecía que nada podía separarlos. Por eso, cuando los rumores de su separación comenzaron a circular, muchos se negaron a creerlo. Era como si el final feliz que todos habíamos visto en la pantalla se esfumara, dejando un vacío en el corazón de los fans. Pero, lamentablemente, los rumores se confirmaron. Aunque nunca hubo una declaración oficial explicando los motivos de la ruptura, se especuló mucho sobre posibles desacuerdos profesionales, presiones mediáticas y, como suele ocurrir en estos casos, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. El hermetismo que rodeó la separación solo alimentó aún más las especulaciones, y cada pequeño detalle era analizado con lupa por los medios y los fans. Se convirtieron en el centro de atención no por su amor, sino por su desamor. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de reconciliación? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas han surgido varias señales que sugieren que Kerem y Hande podrían estar acercándose de nuevo. Para empezar, han vuelto a seguirse en redes sociales. Sí, sé que puede sonar superficial, pero en el mundo de las celebridades, un follow en Instagram puede significar mucho más de lo que parece. Es una forma sutil de indicar que al menos están en buenos términos. Es una especie de tregua digital, una declaración no oficial de que han dejado atrás rencores y que están dispuestos a abrir una nueva página en su historia. Los fans, por supuesto, lo interpretaron como una señal inequívoca de que la reconciliación estaba en camino. Pero la cosa no se queda ahí. Han aparecido fotos y vídeos de ambos en los mismos lugares, aunque no juntos directamente. Algunos fans aseguran haberlos visto cenando en el mismo restaurante, otros los han fotografiado cerca de los mismos eventos. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Estrategia de marketing? Podría ser. ¿O simplemente el destino intentando juntarlos de nuevo? Esa es la pregunta del millón. Y es que la línea entre la casualidad y la causalidad se difumina cuando hablamos de Kerem y Hande. Cada encuentro fortuito, cada coincidencia, es interpretada como una señal del universo conspirando para reunirlos. Es como si la propia Estambul, la ciudad que fue testigo de su amor, se negara a dejarlos ir. Y luego está la cuestión de las lágrimas de Kerem Bürsin. Según fuentes cercanas al actor, Kerem ha estado pasando por un momento difícil desde la ruptura. Se dice que ha estado deprimido, que ha perdido el apetito y que en varias ocasiones ha sido visto llorando en privado. Un amigo cercano incluso declaró a un medio turco que Kerem nunca ha superado a Hande y que sigue profundamente enamorado de ella. Esta revelación ha sacudido los cimientos de la opinión pública. Ver a un hombre como Kerem, considerado un galán y un símbolo de masculinidad, vulnerable y abatido por el desamor, humaniza su figura y despierta la empatía de sus seguidores. Demuestra que detrás de la fama y la fortuna, hay un corazón que sufre como el de cualquier otra persona. Esta declaración, por supuesto, ha encendido las alarmas y ha alimentado las esperanzas de los fans. Si Kerem realmente sigue enamorado de Hande, ¿significa que hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Es importante recordar que a pesar de la ruptura,
ambos actores siempre han hablado el uno del otro con respeto y cariño. Nunca se han atacado públicamente ni han hecho declaraciones negativas. Esto sugiere que aunque las cosas no funcionaron en un momento dado, el cariño y la admiración mutua siguen presentes. Es como si, a pesar de la tormenta, quedara una llama latente, un rescoldo de amor que podría reavivarse con el tiempo. Además, hay que tener en cuenta el factor Senkalkam. La serie fue un éxito arrollador a nivel mundial y catapultó a Kerem y Ande a la fama internacional. Durante el rodaje pasaron mucho tiempo juntos, compartieron experiencias intensas y crearon un vínculo muy fuerte. Es difícil borrar de la memoria tantos momentos especiales, tantos recuerdos compartidos. El rodaje de Senkalkam no solo fue un trabajo, sino una experiencia transformadora para ambos. Se enamoraron en la pantalla y fuera de ella, y esa conexión se transmitió al público, que los idolatraba como pareja. Esa magia, esa química, es difícil de replicar y es una parte fundamental de su historia. Y ahora, vamos a analizar las posibles razones detrás de la separación. Como mencioné antes, nunca hubo una explicación oficial, pero podemos intentar descifrar lo que pudo haber sucedido. En primer lugar, la presión mediática pudo haber sido un factor determinante. Ser una pareja tan popular y estar constantemente en el ojo público puede ser agotador y afectar la intimidad de la relación. Cada paso que daban era analizado, cada gesto era interpretado, cada palabra era diseccionada. Esto sin duda puede generar estrés y tensión en cualquier pareja. La fama tiene un precio y en el caso de Kerem y Ande, ese precio pudo haber sido su relación. La constante persecución de los paparazzi, las especulaciones de la prensa y las expectativas de los fans pudieron haber asfixiado su amor. En segundo lugar, las diferencias profesionales podrían haber influido. Ambos actores tienen agendas muy apretadas y están constantemente trabajando en nuevos proyectos. Coordinar sus tiempos y encontrar momentos para estar juntos puede ser un desafío. Además, es posible que tuvieran diferentes ambiciones o visiones para sus carreras, lo que pudo haber generado desacuerdos. El mundo del espectáculo es competitivo y exigente y conciliarlo con la vida personal puede ser una tarea titánica. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden haber afectado su relación. Y en tercer lugar, aunque suene cliché, la distancia también podría haber sido un factor. Ambos viajan mucho por trabajo y en ocasiones, han tenido que pasar largas temporadas separados. La distancia puede dificultar la comunicación y la conexión emocional, lo que puede debilitar una relación. La falta de contacto físico, la dificultad para compartir momentos cotidianos y la sensación de estar viviendo vidas paralelas pueden haber erosionado su amor. Ahora bien, volviendo a la posible reconciliación, ¿qué factores podrían facilitar un reencuentro? En primer lugar, el hecho de que sigan sintiendo cariño el uno por el otro es fundamental. El amor es la base de cualquier relación y si ese sentimiento sigue vivo, siempre hay esperanza. El amor, como una semilla, puede permanecer dormido durante un tiempo, pero si se riega y se cuida, puede volver a florecer.